el gran problema que ocurrió en Colombia es que muy rápido, por la amenaza de la FARC y de las demás guerrillas, los narcotraficantes asumieron funciones propias del Estado y la necesidad de organizar ejércitos con suficiente capacidad de expeler a las guerrillas. Entonces ya no se trataba solo de simples narcotraficantes, es decir, una organización que buscaba producir una droga y colocarla en el mercado internacional, sino que estaba obligado a gobernar una parte de la población en zonas periféricas donde no había suficiente Estado como medio de contención para la guerrilla. Eso dio lugar a grandes ejércitos, una historia de varias décadas, y estos ejércitos, en últimas, el control del narcotráfico dependía del ejercicio de funciones de Estado a lo largo de la periferia colombiana. De ese modo, el conflicto colombiano, que era un conflicto muy típico de América Latina, contra insurgentes, se vuelve un conflicto mucho más complejo, donde intervienen señores de la guerra, narcotraficantes, extensas regiones de cultivos, y además donde interviene el Estado, no solo para combatir a los narcotraficantes, al narcotráfico, sino también que comienza a realizar una serie de alianzas y también confrontaciones con grupos paramilitares que controlan la zona. Ahora, realiza alianzas porque tiene un enemigo en común, es decir, el asunto de los narcotraficantes en Colombia no era que era un grupo a perseguir, sino que estos grupos estaban destruyendo la guerrilla y en ese sentido era un aliado potencial con el ejército y con la fuerza pública. Entonces se hizo eso llevó a una situación mucho más complicada que la dicotomía insurgencia-ejército. Ahora, estos grupos alcanzan suficiente autonomía, porque también la dicotomía insurgencia-ejército por lo general está acompañado de paramilitares, que en la práctica son principalmente escuadrones de la muerte. Aquí en Colombia no fueron escuadrones de la muerte, eran ejércitos de narcotraficantes, ejércitos con suficiente autonomía y con capacidad de derrotar a la guerrilla en combates abiertos sin ayuda del ejército. Entonces eso cambió la guerra durante décadas. El Estado tiene, es decir, el Estado democrático, una institución garantista, tiene muchos problemas para cumplir funciones básicas en territorios periféricos y en territorios pobres. Por ejemplo, cobrar una deuda. Para cobrar una deuda con garantía al Estado le toma mucho. O, por ejemplo, castigar a un ladrón, un pequeño ladrón de esquina, es decir, el pequeño delincuente que está robando a las personas. O para controlar la violencia intrafamiliar. En otras palabras, para controlar ese orden cotidiano de una serie de personas para los que no estuvo diseñada las instituciones del Estado. Y eso lo podía hacer muy bien estos grupos paramilitares. Si alguien iba y peleaba en la fiesta, pues, bastaban un par de bofetones y la amenaza de un fusil para que se empezara a portar bien. Si alguien tenía deudas, pues les cobraban la deuda. Si alguien quería desorganizar o correr la cerca para robarse un territorio, o si alguien violentaba a la mujer, ellos cumplían ese tipo de funciones. Habían también ladrones locales, lo exterminaban. Lo mandaban, incluso al inicio había otro tipo de castigos, lo llevaban a unos sitios donde cumplieran un trabajo comunitario. Entonces era una suerte de Estado mucho más efectivo para determinadas situaciones donde la población demandaba servicios de Estado, servicios de vigilancia, servicios de justicia y servicios de castigo también. Ellos lo podían hacer de manera mucho más efectiva. Algunas de ese tipo de funciones, ya construir un puente o organizar un sistema educativo o de salud, ya era más complicado. El Estado tenía mayores ventajas porque gozaba de una economía de escalas superiores, pero aún así se hicieron famosos casos de narcotraficantes que construyeron escuelas, también centros de salud, que servían para atender a los mismos paramilitares. Y además se articulaba con el propio Estado. Entonces, un jefe paramilitar llegaba donde el alcalde del pueblo le llamaba la atención porque no había traído escuelas de salud y lo obligaba a traerlo. Eso se dio mucho, aunque al mismo tiempo se pudiera dar lo contrario. Si iban a robar la salud, entonces llegaba el jefe paramilitar y le dijo, un momentico, si te la vas a robar, te la tienes que robar conmigo. Entonces los dos tenemos que repartir.
pero en general era eso, es decir, era Yeah. por el hecho de vigilar constantemente a la población dentro de la guerra que estaban estableciendo, tenían mucho mejor información para poder atender las demandas de justicia y de orden y de protección de la población. Y lo podían hacer a muy bajo costo, porque una cárcel, un proceso le cuesta mucho al Estado. En cambio, aquí se tomaban decisiones muy contundentes y con mucha legitimidad. O sea, no estoy hablando de que no fueran arbitrarios, pero ya en el manejo cotidiano de la comunidad, las decisiones que tomaban podrían ser muy legítimas. Por ejemplo, el caso de los violadores de niños. Eso era sumamente penado y enseguida los mataban. O cualquier ladrón o cualquiera que incumpliera las leyes ya básicas de la comunidad. Eso les dio una enorme ventaja. Y esos son a los que tú denominas los oligopolios de coerción. Claro, porque de todas maneras Colombia no deja de ser un Estado fuerte, que es la gran paradoja. Es decir, la existencia de un Estado fuerte permitió en que en Colombia la clase política local poder negociar con los paramilitares y los narcotraficantes. Imaginemos que el Estado fuera débil y que un alcalde no tuviera ningún poder, pues paramilitares, narcotraficantes lo hubieran matado. O sea, ¿qué sentido tiene una autoridad alterna? Entonces, en última, la clase política aprovechó esa fortaleza del Estado, sobre todo en el Estado central, para convertirse en mediadores. Y obtenían entonces grandes concesiones en términos de recursos y de votos por paramilitares y narcotraficantes, pero al mismo tiempo ellos establecían los límites entre las dos instituciones que gobernaban la sociedad, las instituciones de gobierno del Estado y las instituciones de gobierno de los paramilitares. Y eso terminaba en una mezcla, porque al final era un gobierno paralelo, sobrepuesto y simultáneo. Uno no puede hablar simplemente que eran de aquí para acá tú y de aquí para acá yo. Era más bien que si el vecino tenía una deuda, tú usabas los paramilitares, pero si le comprabas la casa al vecino, los títulos de propiedad tú lo obtenías con el Estado, que te daba mayores garantías. Claro. Esa fue la gran transformación que existió en Colombia alrededor de transformaciones en la forma del Estado. Esa pregunta me la hizo un colega mexicano al final del trabajo de campo. Y yo le dije, lo que pasa es que los narcos de ustedes nunca tuvieron una guerrilla al lado. Si tú tienes una guerrilla al lado, estás obligado a organizar un aparato militar mucho más poderoso y más rápido. ¿A pesar de los zapatistas? Los zapatistas no asustaban a nadie. Es decir, como guerrilla, los zapatistas son excelentes para un video de Manu Chao, pero para tumbar el Estado central no son muy buenos. Ok, no son como la FARC, claro. No, son la FARC. La FARC eran muy serios como guerrilla. Bueno, una guerrilla poderosa, capaz de enfrentar en combates abiertos al Estado. Pero sí había alguna gran similitud en últimas, y era que estas organizaciones criminales finalmente llevaban los mercados globales a la periferia. Estas eran periferias aisladas, totalmente desconectadas de los mercados, y de repente llegan una serie de criminales que son los que garantizan que la sociedad cuente con medios de cambios que los lleven al resto de los mercados mundiales. Entonces ya uno comienza a ver unas nuevas formas de consumo, ¿no? Unas nuevas formas de hábitos y de comportamiento de la población, que además se organizan con una economía diferente, porque ya no va a ser esas economías agrarias, sino el sector comercio, el sector servicio, los modos de vida y las experiencias de vida del mundo que va llegando con la globalización. Y lo que finalmente representan es la gran negociación del Estado de cómo va a tramitar esa inclusión sin que sus instituciones de gobierno se extravíen en el proceso. Entonces tienen que llegar poco a poco, ir neutralizando los grandes capos, pero no puede tampoco cortar todas las entradas de esos ingresos porque se echaría la población encima. Entonces más bien un proceso constante de negociación en que el Estado va cerrando las instituciones de gobierno de estos grupos, pero al mismo tiempo estos grupos también se expanden porque acumulan poder en la periferia y eventualmente los extienden a ciudades intermedias o llegan a grandes ciudades y comienzan a controlar el pequeño crimen local. Por ejemplo, las plazas de vicios.
Las plazas locales de vicio son importantes no tanto por las ganancias que den, sino porque ese es el ejército para poder controlar una ciudad. O sea, se organizan los distintos distribuidores, con eso se paga la nómina de ellos y es la forma de poder observar qué pasa en la ciudad, se convierten en sus policías. Entonces, eso reconfiguró mucho de lo que fue la forma del Estado en ambos países, en México y en Colombia, y a la vez que reconfiguró los mediadores, es decir, la policía local, los políticos locales, su articulación con políticos que ya llegaban al nivel central, por ejemplo, políticos que llegaban al Parlamento y que iban en la práctica tomando toda una serie de acuerdos para definir los límites entre uno y otro. Al día de hoy incluso ya se sabe, por ejemplo, que en el caso mexicano, dos generales de la policía, los máximos responsables de la lucha antinarcótico, estaban bajo la nómina de los carteles. Sin embargo, también se sabe que eso no significaba que los carteles eran los dueños de ellos. De hecho, ellos tenían más poder. O sea, Genaro García Luna y Cifuentes, creo que se llamaba el otro. Ya antes habían capturado uno en Estados Unidos, que también Calderón, no me acuerdo el nombre ahora, pero que incluso lo mataron en el propio Estados Unidos. Es decir, digamos que era una especie de juez que arbitraba sobre los límites de poder entre cada una de estas organizaciones y entre el Estado. A propósito de eso, el Mayo Zambada, uno de los principales narcotraficantes hoy todavía en México, que se hizo hay un buen reportaje por Anabel Hernández sobre cartas de él y lo que opinaba. Él decía de manera muy certera, al Estado nunca se le van a acabar las balas. Entonces era un poco como tú tenías que ir sorteando con los diferentes poderes del Estado y tratar de acomodarte, pero no se te ocurra enfrentarlo, porque si lo enfrentas al final, él te va a ganar. Algo similar sucedió en Colombia. De hecho, los narcos y paramilitares que más duraron y que tuvieron un mejor final, sobre todo los relacionados con las Esmeraldas, pudieron morir de viejo porque supieron manejar las alianzas con las élites políticas de Bogotá. Fueron mucho más hábiles para definir el poder de cada uno de ellos.